dicho esto, vamos a pasar ya al estudio de la palabra de Dios y seguimos con nuestra serie de los atributos de Dios. En un mensaje que he querido titular, en todo momento y en todo lugar, Dios está. Hoy vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. Y hermanos, debemos entender que el estudio de los atributos de Dios no es para, quiero que entendamos algo. No es que digamos cosas nuevas. Realmente definir la omnipresencia de Dios es sencillo, es una definición, esto es lo que significa. Pero lo que buscamos con el estudio de los atributos de Dios no es solamente saber eso, sino profundizar en eso. ¿Cómo afecta nuestra vida ese atributo de Dios? Porque nosotros llegaremos, por ejemplo, a hablar de la santidad de Dios. Dios es santo y todo el mundo dirá, bueno, lo sé, Dios es santo. Pero profundizar en el atributo es también, significa también examinarnos a la luz de ese atributo y es en qué me repercute a mí que Dios sea santo. Por ejemplo, el único motivo por el cual muchas personas serán condenadas por toda la eternidad es porque Dios es santo. Si Dios no fuera santo, el pecado no le ofendería. Entonces sus atributos nos repercuten en cierta forma. Si Dios no fuese santo, yo no tendría que vivir en santidad. Entonces nosotros no solo queremos saber qué son esos atributos, queremos saber cómo nos afectan a nosotros, cómo repercute a nuestra vida. Así que si me lo permiten, solo orar un instante más para que el Señor prepare nuestros corazones. Aprovechamos para revisar que no suene nada hoy. Ok. Listo. Señor, hemos podido cantar junto a nuestros hermanos y es de verdad un deleite para nuestro corazón escuchar esas voces unidas. Señor, para mí y yo sé que para muchos de nosotros caminando por fe, es como un pedacito de la eternidad que ya estamos viviendo aquí. Porque vemos esas voces entonando esas alabanzas a una voz y recordamos como dice la palabra que un día veremos a un pueblo de toda lengua, tribu y nación adorándote por toda la eternidad. Y poder vivir un poquito de esto ahora, Señor, es un gozo para nosotros y fortalece nuestra fe y nuestros corazones. Pero así como hemos cantado, Señor, también tenemos hambre de tu palabra. Tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso, Señor, es para nosotros, tu pueblo y tus hijos, alimento para el alma, el alimentarnos de tu palabra. Y queremos, Señor, no solo alimentarnos de tu palabra, sino conocerte más profundamente y vivir conforme a ese conocimiento. La ignorancia puede llevarnos incluso a pecar contra ti sin saberlo, pero conocerte nos hará saber cómo debemos andar delante de ti. Así que edifícanos hoy, somos tu pueblo y queremos saber más de ti, Señor. Así que instrúyenos y que tu palabra sea revelada ante nuestros ojos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy me gustaría empezar con una definición de omnipresencia. ¿Qué es o cómo podemos definir la omnipresencia de Dios? Y me gusta la manera como lo define Wayne Grudem, me parece sencilla y acertada, y dice lo siguiente: Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Es decir, no podemos medir a Dios en cuestión de espacio. Por eso cada vez que leemos expresiones, y está en la Escritura, sobre que Dios es grande, eso se queda muy corto cuando nosotros queremos hablar de el tamaño de Dios. El problema es que nosotros no podemos medir a Dios como medimos el mundo. Nosotros decimos, tengo una casa pequeña o tengo una casa grande o aquel hombre vive en una enorme mansión.
porque lo medimos en metros cuadrados, las tierras en hectáreas, algunas cosas en kilómetros. Bueno, mira, hay mucha distancia de aquí a Brasil, hay cientos o miles de kilómetros de distancia. Pero si nos preguntamos cuánto mide Dios, es imposible medir su tamaño. No se puede contar, no se puede calcular. Dios no cabe en las medidas humanas de cálculo. Y su grandeza abarca absolutamente todo. Por eso Dios está completo en todos lugares al mismo tiempo. No es que tenga un ojo puesto en la China y el otro ojo puesto en España. Es que Dios está completo allá, Dios está completo aquí, Dios está completo en cada lugar de este mundo. Su presencia lo abarca todo. No podemos decir un lugar, aquí no está Dios. Y quiero acotar esto porque a mí a veces en algunos ambientes cristianos me decían, no vayas a ese sitio porque allí Dios no está. O en aquel lugar, en aquel tipo de ambiente Dios no está. No. Otra cosa es que Dios no le agrade. Otra cosa es que Dios no bendiga lo que está pasando allí. Pero no podemos decir que Dios no está. Dios estaba en Sodoma y Gomorra. Dios no estaba aplaudiendo, Dios no estaba celebrando, Dios no estaba sonriendo, pero no podemos decir que en un sitio Dios no está. Por eso a veces decimos ciertas cosas que se pueden malinterpretar. A veces vamos a un culto y decimos, hoy Dios estuvo ahí, hoy Dios estuvo presente. Hoy, mañana, pasado, al otro, el domingo, el martes, el jueves. Dios está aquí ahora. No hay que sentir escalofríos. No hay que temblar, no hay que sudar frío. Y Dios va a estar en mi casa cuando esté ahí. Es más, Dios ya está ahí, no estoy yo. Nosotros tenemos que aprender a veces lo que queremos decir porque podemos confundir a las personas. Es como cuando decimos, Espíritu Santo, ven. Ok, ¿qué quieres decir con eso? Porque da la sensación de que si le digo que venga es porque no está. Pero según lo que dice la palabra, vive en mí. Es extraño decirle ven cuando lo tengo dentro. Otras cosas que yo creo que lo que quiere decir las personas es la presencia manifiesta de Dios. Porque Dios está en todo lugar, pero a veces se manifiesta de una manera especial. Y yo creo que a eso nos referimos. Nos referimos al hecho de que quizá hoy de una forma especial pude experimentar la presencia de Dios en mi vida. Pero está hoy y está mañana. Está el día que estoy frío como un témpano y está el día que he estado orando y parece que si abría los ojos lo veía enfrente. Dios está siempre y está en todo lugar. Repito, no es que Dios apruebe, Dios está en la discoteca. Es que Dios está en todas partes. Te digo una cosa, si no mueren más niños en esas discotecas, si no son más abusadas mujeres, si no hay más sobredosis, es porque la misericordia de Dios está. Porque si no sería mucho peor de lo que ya se vive. Dios está en todas partes, no aprueba todo, no manifiesta su presencia de manera especial en todas partes y en todo lugar y en todo momento, pero Dios abarca todo. Dios está siempre y en todo lugar. Me gustó una frase, creo que muy poética, de Thomas Brooks que dice, aunque el cielo sea el palacio de Dios, no es su prisión. Siempre hemos hablado del trono de Dios. Ahora, mira cómo nosotros debemos entender las cosas. Hermanos, ¿Dios está sentado en su trono? ¿Sí o no? Ok, ¿cómo es de grande ese trono? Díganme cómo es de grande ese trono y díganme cómo va vestido Dios. Y díganme cuál es la postura de Dios al sentarse en un trono. Nosotros sabemos que la Biblia utiliza un lenguaje muchas veces humano para que nosotros nos hagamos una idea de ciertas cosas.
La Biblia también dice que estamos bajo las alas de Dios. Ahora Dios está sentado en su trono y a la vez tiene alas y da sombra, porque a su sombra estamos seguros. No, son expresiones que hablan, ¿de qué habla un trono? De gobierno, de reinado. Dios está en su trono. ¿En qué sentido? En que Dios reina y gobierna sobre todas las cosas. Estamos bajo sus alas. ¿En qué sentido? No que veamos alas por el cielo que nos cubren, en el sentido de que estamos guardados y protegidos por el Señor. Debemos saber que la Biblia no es todo un lenguaje literal, también hay lenguaje metafórico, hay lenguaje poético, hay lenguaje simbólico, y debemos entender esas cosas. Dios está allí en su trono, pero Dios también está aquí. Y Dios también está en el infierno. No está siendo condenado, pero Dios está en todas partes y nadie puede negar eso. Nadie puede negar eso. Nada puede retener a Dios. No hay un espacio en el que Dios no esté, porque Dios está sobre todo lo que Él ha creado. Vamos a profundizar un poquito en esto. La primera cosa, Dios no está limitado a lo que Dios creó. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿dónde estaba sentado Dios antes de que los cielos y la tierra fueran creados? No había nada más que Dios. Dios creó todas las cosas. Mira lo que dice también Deuteronomio 10:14. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Todo es de Él. Ahora, yo hago esta pregunta para que pensemos un poco. ¿Dónde estaba Dios cuando no había dónde? Es rara, pero yo quiero que pienses. ¿Dónde estaba Dios cuando no había dónde? Porque ahora hablamos de dónde en el sentido del cielo, la tierra, este país, aquel país, pero hubo un momento donde no había dónde. No podías decir, ¿dónde vas? No hay nada, no hay absolutamente nada. No hay cielo, miren hermanos, no había cielo, no había tierra, no había infierno, no había nada, nada más que Dios. Ya vimos eso, la soledad y la independencia de Dios. Ahora, Dios ocupaba ¿qué espacio si no había espacio que ocupar? Y debemos entender que Dios es mayor que todo lo creado. Dios ocupa todos los espacios porque Dios es mayor que todos los espacios, porque Dios no se puede medir en espacio. Y yo lo estoy intentando explicar para ver si alcanzamos a entender cuán grande es nuestro Dios. Y cuando enfrentemos situaciones complejas, difíciles en la vida, recordemos ese tamaño, esa envergadura y sepamos que al lado de esa grandeza, cualquier problema y situación es mínima. Y también que cuando veas a ese Dios tan grande, te cuesta un poco más decir papito y decir Diosito. Que no cabe ahí. Dios está en todo lugar. Dios se encuentra en todas partes. Mira cómo lo dice el profeta Jeremías. Jeremías 23, versículos 23 y 24 dice, ¿soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Mira qué expresiones. Primera pregunta que hace Jeremías, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Hermano, no importa el lugar donde estés, aunque cierres con puerta, aunque pongas una puerta blindada, aunque los multimillonarios quieran construir un búnker antibombas nucleares, porque se va a acabar el mundo, porque van a venir torpedos y solo los ricos sobrevivirán, porque Elon Musk y los multimillonarios ya se están haciendo búnkers en el desierto de Texas. Cuando venga el fin,
No hay búnker donde Dios no esté. No hay búnker donde Dios no esté. Ese es el límite de los multimillonarios. Se podrán proteger de un misil, se podrán proteger de una bomba, se podrán proteger de un ataque criminal, podrán hacer en sus mansiones la habitación del pánico para que cuando entren los ladrones ellos estén seguros, mientras los pobres, como venga una lluvia nos mojamos, ya no te digo un misil. Hermano, no pienses en un búnker, ni siquiera habría que poner casi llave a la puerta, porque, hermano amado, estamos a otro nivel, al nivel de la fe y de la confianza en la gracia y la misericordia de Dios. No te llamo tampoco a la imprudencia, ahora que nadie cierre la llave por la noche. Pero lo que me refiero es que los multimillonarios se pueden defender de cosas humanas, de cosas creadas por el hombre, pero no se pueden defender de la presencia de Dios. No hay agujero, no hay túnel, no hay mina, no hay subterráneo. Aunque el Señor se quiera ir a la luna, no hay lugar donde puedan esconderse de los ojos de aquel que está en todas partes. Y no quiero que pienses que es que Dios tiene unos ojos como si fuera un X-Men y desde lejos lo ve todo. No, es que Dios está ahí. Porque a veces nos da la sensación de que Dios está allí en el cielo y que lo ve todo, porque sus ojos pues tienen una visión de águila. No, es que Dios está ahí, en todas partes. Cuando cerraste la puerta de tu habitación para pecar a solas, Dios no estaba fuera viendo, Dios estaba dentro contigo. Cuando escribías esos WhatsApps inadecuados, Dios no estaba de lejos mirando, estaba a tu lado ahí, mirando las teclas. Cuando fuiste al pasillo a oscuras a cuchichear con la hermana, Dios no estaba mirando desde lejos, estaba ahí, al lado de las dos, escuchando atentamente la conversación. Dios está en todas partes y no hay lugar del que nos podamos esconder de Él. Pero la otra pregunta que hace el Señor a través de Jeremías es esta: ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Mira, hermano, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Mira cómo describe su presencia, mira cómo describe su grandeza. Ocupo absolutamente todas las cosas. Ocupo los cielos de los cielos, ocupo la tierra, lo ocupo todo. Y por eso nos tenemos que plantear una pregunta sabiendo que Dios es así. ¿Dónde podrá el hombre huir de Dios? ¿Dónde podrá el hombre huir de Dios? Mira lo que dice el salmista en el Salmo 139 y los versos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Pero ahora mira cómo lo expresa. Si yo me fuese, y lo voy a decir de esta manera, si yo subiese hasta el cielo, estás ahí, ahí estás tú. Pero si me fuese para abajo, hacia el Seol, y piensa que para ellos el Seol, el lugar de los muertos, el sepulcro más profundo, el lugar donde van los muertos a parar, si fuese al Seol y ahí preparara mi lecho, si es que también estás ahí. Y si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, si cojo una barquita y me voy en plan náufrago al fondo a la deriva, es que hasta ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Mira lo que está diciendo el salmista. ¿Dónde me iré que tú no estés? ¿Dónde me iré que tú no estés? Y eso tiene dos tonos para nosotros. Tiene un tono sumamente bueno, porque mira lo que dice: aunque me fuera a lo más remoto del mar, aún así allí me guiará tu mano y aún así allí me asirá tu diestra. No pienses que si estás en España, Dios está contigo. Si te vas a Bolivia, no. Dios estará contigo aquí. Dios estará contigo en Bolivia. Dios estará contigo en Francia. Por eso Dios está cuando vas de vacaciones. Dios va a la vuelta de la esquina contigo. Llega al trabajo contigo. Va en el coche contigo. Está en el cuarto mientras tú descansas contigo. Te acompaña a cada recado, a cada diligencia. En todo lugar, Él está contigo. Si tomas un barco, Él está ahí. Si tomas un avión, Él está ahí. Y si te gusta bucear, Él está ahí.
Iba a decir si toma un submarino, pero ¿quién va aquí a subirse a un submarino? Pero Él está ahí y eso nos da un sentido de seguridad. Un sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es la dependencia de que alguien siempre esté cuando tiene un apuro. Y no hay peor problema para los hombres, y eso le pasa a mucha gente en la iglesia, que a veces están solos y se enfadan con la iglesia porque no hay alguien para estar ahí cuando lo necesitaron. Pero el que está, está. El problema es que tú estás dependiendo en la gente que no está en todas partes y no puede estar en todas partes. Estás dependiendo en gente que tiene trabajo y que tiene problemas y que tiene días malos y que tiene dificultad. Y tú no puedes culpar a que esas personas que también sufren como tú y tienen ocupaciones como tú no estén siempre disponibles para ti cuando se te ha brindado la seguridad de que el grandísimo y todopoderoso Dios sí está. Entonces deja de culpar a los hombres de ser hombres y recurre a Dios, que es Dios, porque parece que estás pidiéndole a los hombres que sean un poco como Dios. Parece que estás pidiendo a los hombres que arreglen tu matrimonio, que arreglen tu corazón, que curen tu depresión, que estén cuando estás triste, que estén cuando estás enfermo. Y sí, la iglesia debe ayudar, la iglesia debe visitar, la iglesia debe amar, pero la iglesia es limitada. Pero el que está, el que puede arreglar las cosas, restaurar familias, unir hogares, sanar corazones, dar alegría al corazón roto, es Dios. Entonces deja de hacer de los hombres tu fuente de socorro y haz de Dios tu fuente de socorro. Sí, pide ayuda a los hermanos, pide ayuda a los pastores cuando sea necesario, pero por favor no te vuelvas dependiente de esa ayuda, porque el día que no te la puedan brindar te enfadarás. Te molestarás. Y recuerda que un día alguien dijo, pero Dios sabe que solo somos polvo. Si Dios lo sabe, tú también debes saberlo. Solo somos polvo. Pero Él está en todas partes, aunque fueras a la deriva en el mar. Él está ahí. Jonás lo sabe bien. Jonás tenía que ir a un sitio, va a otro, pero ahí está Dios. Ahí está Dios, no puede escapar de Dios, no puede huir de Dios. Pero cuando clama desde el vientre de ese gran pez, Dios está ahí y Dios lo escucha. Nunca estarás solo. Jamás estarás solo. Para lo bueno, pero tampoco para lo malo. Porque cuando pienses en pecar, también piensa que Dios está ahí. Piensa que tu esposa no te va a ver y tu esposo no te va a ver y tus hijos no te va a ver y tus padres no te van a ver y el pastor no lo va a ver y nadie más va a escuchar esa conversación y nadie más va a saber de ese chisme y nadie más se va a enterar de esa traición y nadie más va a saber que visitaste esa página web, pero Dios estaba. Así que para lo bueno Dios está, pero para cuando pecas también está. El saber que Dios está en todas partes tiene algo que celebrar, pero tiene algo que infundir temor. Cuando vayas a pecar, ¿sabes qué hacen los niños cuando traman algo? Y los adultos también. Hacen así, no hay nadie. Hacen así, no hay nadie. Hacen así, no hay nadie. Pero recuerda siempre hacer una más. Haz así, porque Él sí está. Él sí está. Nadie más te ve, pero no temas a aquellos que pueden matar tu carne. Teme a aquel que puede mandar tu alma al infierno y Él sí lo está viendo. Él sí está. Él sí está. Para todos seguirás luciendo espiritual y santo, pero Él lo vio. Él fue quien envió a Natán y le dijo a David, te vi. Nadie más lo sabía, David, pero yo sí estaba ahí. Yo estaba en esa cama. Yo estaba cuando tramabas, yo estaba cuando hacías tus maquinaciones, te vi y de mí no se escapa nadie. De mí no se escapa nadie, aunque seas un hombre conforme a mi corazón, te vi. Porque no hay espacio que pueda contener a Dios. Isaías capítulo 66 versículos 1 y 2 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono. Ahora mira qué interesante.
Antes decimos que Dios está sentado en su trono en el cielo, pero Isaías dice que el cielo es su trono. Imagínate cómo debe ser de grande Dios para que todo el cielo sea su trono. Pero mira cómo dice ahora, y la tierra es el estrado de mis. ¿Acaso tú ves los pies de Dios por la tierra? No, esto es un lenguaje que solamente quiere expresar que la grandeza de Dios. Imagínate a un hombre sentado, a un hombre grande, que hay algunos en la iglesia que cuando se sientan no tocan suelo, pero un hombre grandote. Tú imagínatelo sentado, ocupando toda la silla y luego sus pies apoyados en el suelo. Y ahora imagínate esa imagen de ese grandote sentado y mira lo que te está diciendo Isaías. Dios está sentado en el cielo y sus pies llegan hasta la tierra. Es solamente un poema para decirte cuán grande es tu Dios. Cuán grande es tu Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Mira qué asombroso lo que está diciendo Dios. Me queréis hacer una casa, pero yo no, ¿en qué casa voy a caber yo? Me queréis hacer un lugar para que yo descanse, pero ¿qué cama es tan grande para que yo pueda echarme un rato? Pero ¿sabes dónde yo vivo? ¿Sabes en qué casa me deleito? ¿Sabes dónde hago morada? En el corazón humilde que teme mi palabra. Ahí quepo. Ahí quepo. Dios no está diciendo que cabe aquí, porque imagínate, amado hermano, somos morada del Espíritu Santo. ¿Cómo va a caber Dios aquí dentro? Pero Él quiere expresar algo, y es que Él hace morada aquí a la par que está en todos los otros lugares, solo que aquí está de una forma especial. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta igual en todas partes. Y esa es la diferencia que debemos saber hacer. No es que Dios sea más grande o que sea más espacioso, sino más bien que Dios no está medido en términos espaciales. Lo que debes saber es que Dios está en todo lugar. Pero no en todo lugar Dios se manifiesta de la misma forma. Y yo quiero que tengas claro eso con algunas referencias. Por ejemplo, Dios está en todas partes cuando es necesario castigar. Cuando es necesario castigar, Él está ahí. En Amós capítulo 9, versículos 1 al 4 dice: vi al Señor de pie junto al altar y me dijo: golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales, y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Mira, hay un pueblo sobre el cual Dios ha determinado poner sus ojos, pero ha determinado poner sus ojos para mal. Y Dios ha decidido juzgar a un pueblo, acabar con un pueblo, matar a un pueblo. Y sí, lo están escuchando, lo ha decidido Dios. Porque el mismo Dios que entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados es el mismo Dios que consumió Sodoma y Gomorra. Es el mismo Dios que se tragó a un pueblo de dura cerviz en el desierto. Es el mismo Dios del diluvio.
Hermanos amados, ten una visión clara de Dios y no una visión romántica de Dios. Ten una visión clara del Señor. Ten una visión del Señor cuando dice, allí donde estés te sostendré, mi diestra estará contigo, 7 veces caerá el justo y de todas lo levantará el Señor. Pero ten esta visión también clara, si Dios pone sus ojos con mal sobre alguien, si Dios decide imponer juicio sobre alguien, mira lo que dice, si van al cielo a escaparse de mi juicio, los bajo aquí. Si se van al Seol, los hago subir. Si se van al mar, ahí mando una serpiente y que los muerda. Si intentan escapar, hasta ahí llega la espada y les corto la cabeza. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Si yo he decidido acabar con alguien, ya puede correr, ya puede huir, ya puede encerrarse en su habitación, que no pasa de mañana. Ese es Dios también. Cuando es necesario imponer juicio, no hay quien lo impida. No hay quien lo impida. Por eso a veces hay gente que ve políticos muy corruptos, gente traficantes de droga muy malvados y dice, Señor, ¿por qué permites que sigan vivos? Como si se le escaparan de la mano. No. Ellos pueden tener un ejército de guardaespaldas en su mansión, nadie puede ser capaz de detenernos, ni la policía, y pueden estar ahí en un cuartito respaldados por 7, 8, 10 francotiradores, que si Dios dice, hoy toca infarto, hoy toca infarto. Pero si Dios dice que no, pues no. Pero cuando Dios quiere emitir un juicio, no hay escapatoria. Eso debe enseñarte algo, hermano. Cuando hagas algo mal, no corras, evitando los castigos. Porque el ser humano tiene una costumbre extraña de la embarré aquí, empiezo de cero allí. La embarré allí, empiezo de cero allí. La embarré allí, empiezo de cero allí. En vez de afrontar las consecuencias de nuestros actos, huimos para volver a hacerlo mal en otro sitio sin la culpa encima. Porque no nos gusta la mirada de los que saben lo que hemos hecho, no nos gusta la vergüenza, no nos gusta la humillación. Pero te digo una cosa, podrás huir de la humillación de los hombres, podrás huir de la vergüenza, de la mirada de los que saben lo que hiciste, pero no puedes huir de Dios. El camino cuando alguien hizo algo no es huir a donde no lo conozcan, porque no puede huir del juicio de Dios, es arrepentirse. Porque el que confiesa sus pecados y los abandona, hallará misericordia. No es correr la solución, no es huir del país, no es buscar un país que no tenga tratado de deportación o de lo que sea. Es ir arrepentido con un corazón contrito y humillado a Dios y decir, la embarré, pequé, he pecado contra ti. Y me quedaré aquí y pagaré las consecuencias, porque donde vaya las voy a pagar igual, porque de ti no voy a escapar. Quizá los ojos de los hombres no me verán, quizá las consecuencias humanas no las pagaré, pero me parece que las tuyas son peores. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Oh hermano, no huyas del castigo de los hombres, porque no puedes huir del castigo de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, porque Él los ha visto. Él los ha visto. No vale la pena ocultarlos. Él los ha visto todos, absolutamente todos. Y mira, en este caso dice que sus ojos están sobre ellos para mal y no para bien. Salomón en el libro de Proverbios nos recuerda que los ojos de Dios ven a todos. En todo lugar están los ojos del Señor. Y dice además, observando a los malos y a los buenos. Pero esto nos recuerda algo maravilloso, porque a veces la iglesia del Señor cree que Dios solo la mira a ella. Y los ojos de Dios están sobre su pueblo y sobre los malos. Hermano, Dios está ahora aquí y seguramente, o creo que debe estar gozoso al ver el hambre de palabra que hay en muchas personas aquí reunidas. Pero Dios está también en el despacho de nuestro presidente del gobierno viendo cómo trama quitarnos más cosas con impuestos.
Ahí estás. Tus ojos están sobre el que está haciendo el bien y sobre el que está haciendo el mal, porque Él está en todas partes al mismo tiempo. Pero así como Dios está en todas partes para cuando es necesario juzgar, Dios también está en todas partes para sostener la creación. En Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. La palabra de Dios enseña que Cristo mismo sostiene todas las cosas. ¿Y cómo puede sostener todas las cosas? Estando ahí para sostener todas las cosas. ¿Te das cuenta? Él está en todas partes. Y así como está para sostener, así como está para juzgar, también está cuando es necesario fortalecer a su pueblo. El Salmo 16, el verso 11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Él está en todas partes para juzgar si es necesario, pero su presencia también está donde está su pueblo para darles gozo y fortaleza. El mismo Dios que ahora puede estar castigando a una persona en un lugar, puede estar aquí fortaleciendo la fe de otro y puede estar en otro hermano trayendo convicción de pecado y en otro hermano alimentando su fe y en otro hermano dando gozo mientras está en otro lugar sosteniendo a un hermano que tiene pensamientos horribles y quiere ser ahora fortalecido en la fe y Dios está ahí reforzándolo mientras también está a lo mejor ayudando a otro que está pensando en abandonar sus caminos y Dios lo quiere sostener y levantar. Dios está en todas partes, pero obrando de manera diferente en cada lugar. En cada lugar. Dios es el mismo. Su manera de trabajar en cada sitio no. Por eso no podemos tener la idea o la ligera impresión de que Dios está haciendo lo mismo en todas partes al mismo tiempo. Porque puede estar en una iglesia en Barcelona avivándola y al mismo tiempo en una iglesia en otro lugar disciplinándola. El mismo Dios en Apocalipsis a unas iglesias les llamaba la atención por unas cosas, a otra la alababa por otras cosas. Y estaba en todas. Ahora, cuando nosotros sabemos esto, que Dios está en todas partes, la cuestión es cómo podemos entender que la Biblia hable del hecho de que hay lugares que parece que se han escogido para que sea la morada de Dios. Pero, ¿qué pasa con esos textos que hablan de esa manera de Dios? Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 23 y el versículo 25 dice, porque dijo David, el Señor, Dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo y Él habita en Jerusalén para siempre. Ok. Él habita en Jerusalén para siempre. Pero nosotros debemos comprender, amados hermanos, que Dios es más grande que Jerusalén, que Dios no cabe en Jerusalén. Y debemos comprender lo que quería decir aquí el texto. En primer lugar, debemos saber que durante mucho tiempo Dios trató de manera especial a un pueblo reunido en un lugar particular. Eso es cierto. Eso es cierto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la celebración del regreso del arca de la alianza, para ellos, ¿qué significaba? Que Dios volvía a casa, porque en su mente Dios estaba presente en el arca. Y cuando el arca estaba, todo estaba bien, porque Dios estaba con ellos. Pero cuando el arca no estaba, todo estaba mal, porque Dios ya no estaba con ellos. Y por eso cuando el arca vuelve, lo celebran, es como Dios volvió a casa. Pero nosotros no podemos vivir nuestra fe cristiana como ellos pensaban de esa manera, como si Dios estuviera en el arca. Es como esta gente que viene a la iglesia a ver si Dios está aquí y se encuentra con él. Aquí está Dios y ahora Dios ya no está más conmigo.
Pero ¿qué pasaba cuando no había arca? ¿Dónde estaba Dios con su pueblo cuando no había arca? Porque a lo largo de la historia Dios ha estado en una nube cubriéndolos del sol abrasador. Dios ha estado en una columna de fuego abrigándolos en la fría noche del desierto. Por eso vemos en una ocasión a Moisés decir: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no salimos de este lugar. Moisés sabe que Dios está allí y Dios está aquí y Dios está en todas partes. Entonces, ¿por qué Moisés dice: si tu presencia no va con nosotros? Lo que Moisés está diciendo es: si no tenemos tu favor, si no tenemos tu bendición, si no tenemos tu compañía, si no tenemos tu beneplácito, no vamos a ir. Dios está ahí. Pero es diferente a ir con el favor de Dios, a ir con la bendición de Dios. Yo sé que allí donde vaya, Dios está. No necesito que haya un arca, no necesito que haya un templo, no necesito que haya una columna de fuego, no necesito que haya una nube tapando el sol. Yo sé que Dios está, pero lo que yo quiero es que Dios esté satisfecho conmigo, que contar con su bendición y contar con su favor, porque prefiero estar en el país más pobre de la escala mundial con el favor de Dios a estar en el país más rico de Europa sin su favor. Pero Él está en el más rico y Él está en el más pobre. Lo que deseo es estar con su favor. Y así debemos entender eso. Porque Dios no cabía en un arca. De la misma manera, Dios no cabía en un templo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 13 dice: ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada, para siempre. Oh, amado hermano, qué triste tener que esperar a edificar 4 paredes para recuperar tu relación con Dios, cuando solo se tiene por medio de una persona, Jesucristo. No es por medio de un arca, no es por medio de un templo, todo era sombra de lo que iba a venir, Cristo. Para ellos la presencia de Dios estaba en un arca, y la Biblia dice que Jesús es el vivo reflejo de la deidad, el vivo reflejo de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No queremos encontrar el arca, tenemos la presencia de Dios en Cristo. No necesitamos el templo para recuperar los sacrificios. Tenemos el sacrificio perfecto de Cristo. No necesitamos el templo para que vuelvan los sumos sacerdotes. Tenemos al sumo sacerdote Cristo. No necesitamos nada más. No necesitamos las sombras cuando la luz ya vino. No lean el Antiguo Testamento mal. No lean el Antiguo Testamento sin seguir leyendo el Antiguo Testamento y ver a dónde va. No son libros separados. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no van por separado. El mayor error de las personas es creer que son historias separadas. No, la historia es una. Y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le pisarás, tú le herirás el calcañar y él te pisará la cabeza. Esa es la historia. Y pasó por el templo, y pasó por el arca, y pasó por el tabernáculo del desierto, y pasó por el éxodo de Egipto, y pasó por Faraón, y pasó por Nabucodonosor, y pasó por Abraham, y pasó por Noé, y pasó por Moisés, y pasó por David, y pasó por Ruth, y pasó por Esther, pero al final llegó donde tenía que llegar. Porque todo apuntaba a Cristo, a Cristo. A Cristo, y no hay nada más duro para mi corazón cuando llegué a Jerusalén de ver a personas sumergidas en una religión sin vida. Negando al único que tiene vida. Hermano, la iglesia evangélica debe entender
que la iglesia evangélica no debe ir a Jerusalén para reforzar su fe. La iglesia evangélica no debe ir a Jerusalén para buscar a Dios. La iglesia evangélica debe ir a Jerusalén para evangelizar Jerusalén. Van allí y se vuelven todos judíos, cuando necesitamos que todos ellos conozcan a Jesús. Hermano, tenemos que ir, sí, hay que ir. Me encanta ir a Jerusalén, dicen algunos, pero ve a hacer misión. Es misión. Y más, pisando en los lugares donde Él pisó. Seguramente serás tan rechazado como Él lo fue entonces. Pero también allí Dios tiene un remanente al que salvará. Estoy convencido de ello. Pero hay una cosa clara, le hicieron una morada, pero Dios no cabe allí. El mismo capítulo, Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 27 dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Mira, empieza diciendo, te he edificado una casa majestuosa para que vivas. Y luego piensa en Dios y dice, pero si tú no cabes en el cielo, ¿cómo vas a caber aquí? Porque Dios no habita en templos. Y si seguimos leyendo la Biblia y no nos quedamos en esos pasajes, lo vamos a saber muy bien. En Hechos capítulo 7, versículo 48 al 50 dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas las cosas? O en Hechos capítulo 17 y el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. No hay casa para Dios. Dios no mora en paredes, entre paredes. A ver, eso también lo usa de excusa gente para no ir a la iglesia. Porque te dicen, Dios no mora ahí, Dios no mora. Es que nadie viene aquí porque Dios more aquí. Al menos yo cuando vengo el martes, el jueves, el domingo, no vengo a visitar a Dios a su casa. Dios ya está conmigo en mi casa y me acompaña en el trayecto. Pero vengo a congregar con el pueblo de Dios. Vengo a estar con mis hermanos, vengo a adorar a Dios en comunión con los otros que Él ha redimido de este lugar que hemos decidido caminar juntos en Cristo. Nunca he pensado que Dios mora aquí. ¿Dios bendice la reunión de su pueblo? Por supuesto que sí. Y cuando estamos reunidos, te aseguro que es lo que yo te decía, hay una presencia de Dios manifestada de una manera especial, que la puedes vivir en casa, es cierto, pero hay una realidad. Cuando el domingo nos reunimos o otro día alabando a Dios en armonía, todas las voces juntas, recibimos su palabra, Dios se muestra de forma hermosa. Yo siento calidez en este lugar cuando estoy con mis hermanos. Yo siento el gozo de saber que estamos reunidos en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo mora en los que estamos ahí reunidos y estamos ahí en su nombre. Y siento su favor y siento su bendición y siento su apoyo. Y cuando subo a predicar a su pueblo, siento su respaldo. Dios está siempre conmigo, pero cuando voy a hacer su obra, siento que me capacita, que me ayuda, que me sostiene. Me siento respaldado. Se va el miedo, se va la vergüenza, se va el temor, se va todo, porque sientes que su mano empuja desde atrás como diciendo, habla, habla. Pero Él estaba conmigo también en casa mientras preparaba el sermón, solo que Dios se manifiesta de maneras diferentes, en momentos diferentes, conforme a su voluntad. Dios no habita aquí, pero Dios está aquí.
Nosotros no venimos aquí porque Dios no esté en otro lugar. Venimos aquí porque Dios ama vernos juntos. Y Dios también está aquí. Porque la verdadera adoración no está limitada a un espacio, y eso ya lo sabemos. En Juan capítulo 4, versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Hermano, ¿te crees que eso ha cambiado? Eso hasta ahora es así. ¿Se debe adorar ahí o se debe adorar allí? Pero en el versículo 23, Jesús, al que hay que escuchar, el que apareció en la transfiguración entre Moisés y Elías, y el Señor dijo: a él oíd, a él oíd. Él dijo: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. No es en ese monte, y no es en ese templo, y no es en Jerusalén, ni en Guayaquil, ni en Barcelona, ni en Bogotá. Es en espíritu y en verdad. Porque cantar se le puede cantar en cualquier templo. Porque hay gente que hoy está aquí, pero no adora a Dios. Hay gente que el domingo canta aquí, pero no adora a Dios. Hay gente que escucha sermones aquí, pero no adora a Dios. Porque el lugar no hace al adorador. El adorador hace la adoración. Por eso cuando adoradores quedan en un parque para tomar un café, adoran. Por eso adoradores que quedan en una casa para compartir, adoran. Pero puedes meter a gente mundana aquí de visita y no hay adoración. Cantan porque está la letra ahí, escuchan por educación, no se levantan por respeto, pero no adoran a Dios. Porque la adoración no está en el lugar ni en la práctica religiosa, está en la persona. No hacemos solo adoración, somos adoradores. Es nuestra identidad en Cristo, adoradores. Adorador no es el que canta, es el estilo de vida del cristiano. Nuestra vida es continua adoración, no es alabanza, es obediencia, es vivir para su gloria. Eso es adorar a Dios. Pero que Dios no esté aquí no significa que no tengamos que entrar aquí con reverencia. Porque mucha gente piensa que como Dios no mora aquí, esto es su casa, esto es el parque, los niños corren, andan, se levantan, vienen, van, da igual el ruido, da igual abrir caramelitos y que suenen los plásticos, da igual que se caigan cosas, da igual que se tiren cosas, porque total, esto es solo 4 paredes, pero Eclesiastés 5:1 dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. Entonces, si Dios no mora aquí, si no mora en este lugar, si esto realmente no es la iglesia y la iglesia somos nosotros, ¿por qué tanta reverencia en este lugar? Porque la reverencia no es al lugar, la reverencia es al que está siendo adorado en el lugar. Porque Moisés estaba en un campo, no había paredes, no había templo. Pero el lugar se volvió santo, porque Dios estaba. Déjame darte 3 referencias. En Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 18 dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Ese monte daba miedo, pero el día anterior no pasaba de un monte. El día antes ese monte no daba miedo, el día antes la gente se acercaba a ese monte, el día antes la gente podía andar sobre ese monte, pero ese día la gente no quería acercarse, porque no era el monte, era la presencia de Dios. En Éxodo 3:5 dice: entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. A ver, pero ¿qué tiene ese lugar de santo, Moisés? No es la tierra, no es el bosque, no es el monte, no es la zarza, soy yo. Soy yo, de eso se trata.
En Éxodo 40:34, ya no es el monte, ya no es la zarza. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Sí, a veces ha llenado un monte, una zarza, el tabernáculo, un templo. La reverencia no está en el sitio, está en Dios. Por eso, si venís a mi casa y compartimos una palabra, no es porque sea mi casa y compartamos una palabra en mi casa y estemos sentados en el sofá, que debe haber más irreverencia. Porque hay gente que la reverencia la tiene al lugar. ¿Saben por qué muchas personas cuando iban a una iglesia católica romana se comportaban? Sus hijos no buscaban escuela dominical, ni corrían por la sala, aguantaban la misa sentaditos y callados y no era nada entretenido. Pero se respetaba por el sitio, les daba igual Dios porque luego salían a pecar. Pero era el sitio, no sé si eran las luces que estaban flojas, las paredes que eran de piedra, las imágenes en los cristales, los santos edificados en las esculturas, las velas encendidas o la cabeza y la cultura que nos decía que eso era la iglesia. Pero ahí no se escuchaba ni una mosca. Luego la iglesia evangélica, al no tener imágenes, dar otro ambiente un poco más familiar y de otro estilo, ya la gente se relaja. Si tengo que ir al baño voy, si me levanto voy, si el niño se levanta, si esto, si aquello, y hay que acomodarlo todo para que todos estén cómodos y a gustos y como en casa. Y se empezó a perder la reverencia en el culto. Pero ya no te digo cuando alguien decía hacer una célula o un grupo en casa, y ya mientras uno comparte la palabra, la otra está friendo palomitas, alguien enciende la tele, el niño saca un juguete, porque se os ha olvidado algo, que los sitios cambian, pero Dios es el mismo. Y la reverencia no es en la casa ni en este lugar, la reverencia es cuando Dios está siendo el centro, cuando se habla de Dios, se canta a Dios, se ora a Dios, se trata de Dios, se adora a Dios, el mundo debe callar. El mundo debe callar. Porque ante Él, si no es para cantarle, es mejor guardar silencio. No es el lugar, es Dios, es el que está en el lugar. Y cada vez que vengo sé que Él está aquí. ¿Saben por qué a mí no me gusta preguntar en el culto cuántos sienten la presencia de Dios? Primero, porque la presencia de Dios es algo que cada persona de manera individual puede experimentar de una forma distinta. Porque tú puedes venir en el mejor momento espiritual de tu vida o puedes venir habiendo pecado y la sensación en el culto va a ser totalmente diferente. No podemos hacer como que la sensación del culto va a ser para todos por igual. El domingo hay gente que está llorando y hay gente que está gozosa. Hay gente que está celebrando y hay gente que está humillado ante Dios. Hay gente que está recibiendo la palabra con gozo y hay otros con un corazón más endurecido. No es un monopolio de sentimientos. Esto es diferente para cada quien. Pero sientan o no sientan, lloren o no lloren, Dios está. Yo no tengo que preguntarles si están sintiendo a Dios. Mi vida no se basa en sentimientos, mi vida se basa en convicciones. Hay momentos de mi vida que me he sentido muy lejos de Dios. Hay momentos de mi vida que me he sentido muy separado de Dios. Hay momentos de mi vida en los que he orado y he sentido que no pasaba del techo, pero mis convicciones me han sostenido. Mis sentimientos me hubieran hundido en la miseria. Pero yo no vivo por sentimientos, yo vivo por fe. Y la fe me dice que aunque no lo sienta, Él está. Y la fe me dice que aunque parezca que mi oración no vale nada, Él escucha la oración de su pueblo. Y la fe me dice que aunque yo sienta frío en mi corazón, Él me sigue amando con un amor eterno. Y por eso no me importa que haya días malos en mi vida en los que no siento nada, porque Él sigue estando ahí, tan presente como los días que me estremezco cuando oro. Porque tengo días que oro que me siento frío y mal. Y hay días que oro que tiemblo, de verdad. Que siento como si Él me abrazara. Pero no todos son igual. Y mi fe va a seguir teniendo de los 2 días.
días buenos y días malos, pero Él está siempre. Aquellos que vivan su fe por sus sentimientos, su fe va a ser una montaña rusa. La fe no se vive por sentimientos, se vive por seguridad, convicciones y fe en la palabra de Dios. Y yo sé que Dios está porque Dios lo dice. El Salmo 22, el versículo 3 dice: sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. La Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Yo soy pueblo, tú eres pueblo. Dios habita aquí en medio de la alabanza de su pueblo. Y sabiendo todo esto sobre la presencia de Dios, me gustaría traer a nuestra memoria 4 últimas verdades de manera rápida para concluir. En primer lugar, nosotros sabemos que la misión que tiene la iglesia es imposible para la iglesia. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. La misión de la iglesia es imposible, porque nosotros no podemos hacer discípulos, solo Dios alcanza los corazones. Nosotros no pudimos cambiar el nuestro, lo tuvo que cambiar Dios. Nosotros no podemos hacer que la gente crea, Dios da la fe. Entonces, ¿por qué seguimos predicando el Evangelio? ¿Por qué seguimos proclamando desde este púlpito? ¿Por qué, a pesar de que haya gente que visita esta iglesia meses, 1 año, 2 años, y no veamos que haya conversión en su vida, seguimos predicando y seguimos permitiendo que venga a escuchar y seguimos predicando? Porque la confianza no está en mi predicación, la confianza no está en Él, la confianza está en que Jesús está. Y la presencia de Jesús da garantía de éxito a la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es exitosa no por la presencia de la iglesia, sino por la presencia del Señor de la iglesia. En Mateo 28, 19, 20, Jesús da las instrucciones: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que voy a predicar la palabra aquí o en cualquier lugar, eso me da mucha fortaleza. No subo solo al púlpito. Nunca he subido solo aquí arriba, nunca. Y me da tranquilidad porque yo solo tengo que ser fiel. ¿Saben? Jesús no me pide que sea poderoso, Él es el poderoso. Jesús no me pide que cambie vidas, Él las cambia. Jesús no me pide que salve pecadores, Él los salva. Jesús no me pide que convierta a gente, Él trae conversión. Dios hace las cosas, por medio del Espíritu Santo es el que obra. Jesús solo me pide una cosa: sé fiel y predica. Tú habla, abre la boca y habla mi palabra, porque yo estaré contigo. Por eso hay matrimonios que están cambiando, familias que están siendo restauradas, jóvenes que se están convirtiendo, hombres que están creciendo a la luz de la palabra, mujeres que se están volviendo piadosas, no por los predicadores, no por los pastores, no por los líderes de jóvenes, no por nadie, sino porque Jesús está con su iglesia. Y Jesús prometió: esa es mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. Jesús está edificando, caminando por fe. Jesús está edificando su iglesia. Pero si tú estás también hoy aquí y tú no estás en Cristo, si tú estás aquí hoy y no has nacido de nuevo, también tienes que tener una cruda realidad grabada en tu mente, y es que habrá un juicio y no tendrás escapatoria. A Dios no se le va a escapar nadie de las manos el día del juicio. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién estaba diciendo esto?
No eran los pobres y miserables. En el texto especifica un grupo en particular: los reyes, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos. Y dice, no se puede escapar del que está en el trono y de la ira del Cordero. Uy, ¿quién es el Cordero? Ay, hermanos, vamos a ver a Jesús como no lo vimos nunca. Vamos a ver la ira de Jesús. Hemos visto la compasión de Jesús. En los evangelios hemos visto el amor de Jesús. Hemos visto la paciencia de Jesús. Hemos visto la ternura de Jesús. Pero ¿sabe lo que vamos a ver en el juicio? Se va a ver la ira de Jesús. Y ay, ¿sabes qué? Él estuvo como cordero sin ira delante de Pilato, pero Pilato estará delante del cordero airado. Tú sabes cuando Pilato esté delante de él, lo que Pilato va a sentir. Él estuvo ante Pilato. Pilato, como aquel que dice, tuvo prácticamente su vida en las manos. ¿Y sabes qué hizo Pilato? Yo me lavo las manos, yo no tengo nada que hacer. Un día Él estará delante de Jesús otra vez. Pero Jesús ya no tendrá una corona de espinas, Jesús ya no estará sangrando, Jesús no estará siendo abucheado, Jesús no estará con cara de mártir torturado, Jesús estará con cara de Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda su ira caerá sobre Pilato. Y sobre reyes y grandes y comandantes y ricos y poderosos que vivieron su vida haciendo lo que querían y librándose de la justicia y librándose de la policía y sobornando jueces y pagando reyes y presidentes y sin pasar por la cárcel, pero no escaparán del que está en el trono y de la ira del Cordero de Dios. Si tú estás todavía vivo y no estás en Cristo, todavía tienes una esperanza, todavía te puedes arrepentir para que el día de esa ira tú no tengas miedo, sino seguridad de saber que esa ira no caerá sobre ti, porque ya cayó sobre Jesús. Si hoy te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, no tendrás que tener temor de la ira, porque cuando nosotros leemos Apocalipsis, cuando nosotros leemos esos textos, no nos da temor, porque no van a caer sobre nosotros. Porque los hijos de Dios no caminamos con miedo, caminamos con seguridad. Porque Dios está siempre con nosotros. El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Saben qué le dije hace días, ya hace más de una semana fue? Estaba teniendo una conversación con mi madre tomando un café y la miré y no quería decirle más cosas, solo me nació decirle una. La miré de verdad con la ternura de quien le entristece que lo tenga que pasar tan mal cuando podría pasarlo tan diferente. Y solo la miré y me nació decirle, lo pasarías tan distinto si lo pasases con Dios. Pero lo quieres pasar sola. Porque es así. Porque pasar por el valle de sombra de muerte no es solo para los incrédulos, también podemos pasar nosotros, pero nosotros pasamos por ese valle con esperanza. Pasamos diferente, o sea, nosotros podemos pasar por el cáncer cantando. Y podemos pasar por los momentos más amargos de la vida con gozo. Que no significa sonriendo. De eso hablaremos este domingo, del gozo del Espíritu Santo, que no es estar siempre contento, no es estar siempre con una sonrisa en la cara. El gozo es algo más profundo. Pero nosotros sabemos que podemos pasar por cualquier lugar y por muy oscuro, ruin y difícil que sea, no pasaremos nunca solos. Nunca estaremos solos. Pero cuando yo pienso en la presencia de Dios, yo no puedo terminar el estudio de hoy sin recordarnos algo, que nosotros no vamos a estar en la presencia de Dios solo ahora y aquí, que nosotros estaremos en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:3, para concluir, dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres.
y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. No estaremos solo con Dios ahora, estaremos con Dios por los siglos de los siglos. Y estaremos con Dios por los siglos de los siglos, por los méritos de Cristo. Por eso, sal hoy de aquí, amado hermano, y no importa lo mal que puedan tratarte mañana en el trabajo, el bullying que te puedan hacer mañana en la escuela, lo solo que te sientas mañana en el autobús porque estás pasando algo difícil y en ese trayecto hasta el trabajo por la mañana en el autobús parece que es eterno. Sal de aquí recordando que Dios va contigo en ese autobús, Dios está contigo en el trabajo, Dios está contigo en la escuela. Pero recuerda también cuando seas tentado lo más mínimo, cuando una mujer mal vestida pase por la calle, un hombre musculoso quiera hablar contigo de manera coqueta, cuando las páginas inmorales de internet llamen a tu puerta, o cuando una mentira quiera aflorar por tus labios, o un chisme quiera salir en una conversación con alguna persona, antes de hacerlo, recuerda que ahí también está Él. En unos momentos Él te dará fortaleza y recordar que Él está, en otros momentos te dará la fuerza para no pecar. Porque al final no importa si nos ven los hombres, no importa si nos ve Él. Y Él lo ve todo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que estás aquí. Y sabemos que estarás con nosotros en casa. Y sabemos que estarás con nosotros en el camino de ir a casa. Y sabemos que estarás con cada uno de nosotros en cada una de nuestras casas. Y estarás mañana en cada uno de nuestros trabajos. Y estarás mañana en cada uno de nuestros trayectos. Solo te pido, Señor, que recordemos que vivimos una vida, como alguien dijo una vez, coram Deo, que vivimos una vida delante de Dios, porque eso nos va a dar fortaleza en los momentos de debilidad y de tristeza, pero también nos va a dar fortaleza ante las tentaciones, recordando que tus ojos están sobre nosotros. Por eso, Señor, que no se quede un estudio más grabado en una libreta, que se quede grabado en el corazón y que recordar tu omnipresencia nos afecte a nuestra manera de vivir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.